Y así fue, ya que cuando María concibió de Publio, era virgen. Publio fue su primer hombre, así que lo escrito no se contradice. Habla la verdad en cuanto a que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, y en cuanto a que era virgen. Déjeme decirle que el Creador diseñó el cuerpo humano de mujer para engendrar hijos, por la unión del espermatozoide o líquido de vida celular que una vez unido a la célula femenina llamada óvulo, forma un nuevo ser. El Creador no diseñó a Eva hermafrodita para fecundarse a sí misma, ya que desde el principio Eva tenía vagina y el varón Eiden pene, para unirse. Razone, tanto que se esmeró el Creador en formar esas máquinas humanas para que se procreara a través de ellas un nuevo ser y así injertar el espíritu de vida para animar esos cuerpos, como para en un 2x3 el Creador lanzara un rayo desde su trono y María se embarazara. Eso es una burla para mi Padre y su Padre. Él es un ser que trabaja y nos deja el ejemplo de que aún los pueblos más pequeños que trabajan organizadamente son inteligentes, como las hormigas o los conejos. ¿Realmente cree usted que si él valora tanto el trabajo, sea cual sea, él está sentado en su trono como un ser haragán, perezoso, estirando solamente el brazo y haciendo trucos de magia con sus dedos? Si él mismo prohibió la magia o hechicería, y el mismo Jesús declaró que él hacía las obras de su Padre y que su Padre, aún el sábado, trabaja. ¿Se ha podido dar cuenta usted que nuestro Creador o Padre no es el que le han pintado o el que usted mismo se ha inventado? Nuestro Dios es un ser inteligente, creativo y trabajador, que se tomó gran parte de su existencia creando al ser humano, formando hasta el más mínimo detalle que nuestros cuerpos tienen. Cada cabello, cada ojo, cada pestaña, cada nariz, boca, formas corpóreas. Le costó trabajo realizarla e injertar el líquido vital en cada conducto para trasladarlo de una parte del cuerpo a otra y poner la máquina que es el corazón y que serviría como motor de impulso para que ese líquido corriera. Le llevó tiempo, trabajo, esfuerzo, empeño, dedicación, perseverancia, pero sobre todo, amor. Y amándonos tanto, terminó su experimento humano, con mucho cuidado y delicadeza. Fue por eso que tantas veces, decepcionado de nosotros, intentó destruirnos, pues vio que no valorábamos lo que su empeño hizo, su trabajo y su esfuerzo, pues nosotros mismos destruimos nuestros cuerpos, porque a nosotros nada nos ha costado. ¿Qué tal cuando algo nos cuesta? ¿Destruiríamos a un hijo que nació de nuestro ser, al cual cargamos por 9 meses esperando con amor el día de estrecharlo en nuestros brazos, y el que después nos costó noches de desvelo para cuidarlo, y días en los que dejábamos de pensar en nosotras para pensar en ese ser, queriendo siempre lo mejor para él? Y lo que aquí comento es poco comparado con lo que cada ser humano hace por sus hijos. ¿Nos cuestan o no? ¿Qué pasa cuando ese pequeño crece y a pesar de sus cuidados y de todo lo que usted hizo por él,
toma un camino equivocado, ya sea por vicio o algo parecido, me imagino que a usted le dolería mucho ver que aquello que con tanto amor usted crió busque su propia destrucción. Lo mismo que usted ha vivido con aquellos que llama hijos, el Creador lo ha vivido con cada uno de nosotros. Peor aún, a Él, la gran mayoría de aquellos que formó, que Él cuidó, lo han desconocido como Padre. Y no viendo más remedio, después que escogía a alguno para hablarle a sus hijos, invitándoles a amarlo a Él, porque Él es nuestro Padre, decidía mejor destruirnos, ya que no había respuesta favorable, y nos empeñábamos en desobedecerlo y en llenar nuestras vidas de perversiones, a pesar de la invitación a cambiar nuestras vidas y respetarlo como Padre. Y lo hizo a través de diluvios y otro tipo de destrucciones que ha habido en lo largo del tiempo que hemos estado en la tierra. Pero siempre preservó la vida de unos para volver a darnos otra oportunidad. Y si el ser humano no le hubiese costado, nos destruiría por completo, ya que no es como lo que cree la gran mayoría de seres que no razonan y piensan que Él solo extiende su dedo o se posa en espíritu sobre la mujer que Él decide y la embaraza. ¿Quiere decir esto mismo que entonces el varón, hecho a su imagen y semejanza, no le sería útil? Por esto le digo que es una burla el que se crea y se le haga creer a los que van llegando que Jesús nació de un rayo divino. O peor aún, el creer que el Espíritu de Dios embarazó a María. Es incestuoso, porque el Padre mismo prohibió que el Padre se acueste con la hija. Es así que el mismo Padre Celestial y Creador no lo haría jamás. Y usted dirá, pero es en espíritu. No importa. El Creador jamás vería a su hija como su compañera o su mujer. Recordemos el principio. El Creador sacó de sí mismo de una parte de él a la que en el cielo sería su discípula y compañera. Después de esto, de la unión de él con su compañera, quien fue Yarusa o Jerusalén, sacó a su primer hijo, después a la segunda hija y finalmente al tercero. Y cuando hizo sobre la tierra el jardín de Edén, formó primero al Adán a su imagen y semejanza. Y ya que funcionó todo, como él esperaba, durmió a Edén y de él mismo, de su sustancia, sacó el cuerpo de aquella que sería su compañera, para que después, ya de ellos dos, se engendraran los siguientes. Es así que si el Padre hubiese querido engendrar él mismo otro ser, en el cuerpo que le dio a su hija, sencillamente, él en espíritu entra en el cuerpo que le hizo al primer Adán. Y en cuanto a Jesús, le quitamos mérito al creer que resistió todo lo que vivió porque era un ser superior a nosotros, o con cierto tipo de poderes, que llegaron cuando María se embarazó. Valore y salga de su ignorancia. El mismo Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, dando a entender claramente su origen. Él era hijo de hombre en carne, pero hijo de Dios en espíritu, y su poder fue espiritual, pues poseía amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre
y dominio propio. Y recuerde que todos tenemos el poder. Y no se asuste, analice lo que la palabra poder es en realidad. Y después aplíquela en su vida. Y si usted escudriña, encontrará que todo lo podemos en Jesús, quien nos fortalece. Y si se asustó cuando le dije que tenemos el poder, le aclaró que las Escrituras nos declaran que todo espíritu que no confiese que Jesús vino a la tierra en carne, ese es el espíritu del anticristo, o el que está contra el Creador y su Cristo, o ungido. Y si aún después de saber la verdad, usted sigue negando que Jesús haya nacido de hombre, de carne, para ser él también carne, usted es anticristo. Y tendría que espantarse de usted mismo. Y si analiza esa parte, se dará cuenta que es nacer en carne. ¿Cómo nace la carne? Si no es a través de la carne. Y Cristo nació como toda carne. Y la carne nace por medio del pene y la vagina. Al unirse estos, hay concepción. Y una nueva carne se empieza a formar, o un nuevo ser. Lo que es nacido de la carne, carne es, dijo Jesús. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús fue vencedor, a pesar de ser igual que usted y yo, de carne, nacido de mujer e hijo de hombre. Venció toda desobediencia al Creador y llevó cautiva su carne, haciendo vivir su espíritu, como está escrito: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos el Creador. Fue así como el pensamiento de Dios se cumplió. Sus enemigos jamás esperarían que el mismo que dijo, no adulterarás, enviara la salvación o la luz a través de un adulterio, que ante los ojos de los hombres era adulterio, mas ante los ojos del Creador fue obediencia. Acto que le ayudó a María para hacer méritos, ya que el Padre de los Espíritus no olvida ni pasa por alto la obediencia. Siempre la premia. Y mientras eso sucedía, los enemigos del Creador merodeaban. Ellos no sabían el plan del Padre y Jesús. No se esperaban que la luz o la esperanza de la salvación estuviera ahí. Y al no comprender aquella parte del plan, creyeron haber vencido cuando Jesús fue levantado en alto y a través de aquella acción de maldad le dijeron al Padre: vete, no eres bienvenido aquí. Y a los que mandes, lo mismo que a él les haremos. Acabaremos con ellos. Como está escrito: hubo un hombre, padre de familia. Aquí nos deja ver la escritura que nuestro Creador es padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle,
y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Por otra parte, los caídos habían colocado a Luzbel como su príncipe. Él era quien aparentemente daba las órdenes. Órdenes que jamás se cumplieron. Él lo único que permitía era la manipulación a los espíritus, para que abandonaran a su creador, ya que estaba resentido, porque él sabía que era importante para su creador, y lleno de dolor se endurecía día con día, y se preguntaba, ¿por qué el padre no mostraba algún interés en él? ¿No que predicaba el amor? ¿Y ese Dios de amor dónde estaba? ¿Que no era él el hijo necesitado? Pero no. El Creador ni siquiera lo recordaba y sufría mucho, enfureciéndose, pero sin querer reconocer que era él el que debía pedir perdón al Padre como fuera. ¿Que no utilizaba la boca y los cuerpos de aquellos que tenía manipulados a su antojo? ¿Que no podría entonces tomar un cuerpo y desde ahí clamar a Dios misericordia? Si los utilizaba para lo malo, ¿no podría utilizarlos para acercarse a su Creador? Pero no, más se endureció, sin querer quitar la soberbia que había entrado en su corazón. Y todo esto subía al Espíritu del Padre, y él sabía qué le sucedía a Luzbel. Mas dijo, él debe volver a mí, no incrementar rebeldía, a su rebeldía. Tuvo el tiempo suficiente de conocerme. Si me conoce, su deber es no oír otra voz que no sea la mía. Así que esperaré. Todo tiene un tiempo. Pero aquellos espíritus rebeldes cargaban más a la lista de Luzbel, ya que iban manipulando almas para que a todos los que buscaban la justicia, el amor, la bondad, todo lo que el Creador ama, fuera destruido. Y los encargados de esto fueron Rafael y Dalila, que en nombre de Luzbel daban esas órdenes al ejército, que equivocadamente habían seguido a Luzbel. Y aunque muchos se preguntaban por qué Luzbel daba ese tipo de órdenes, tan contrarias a lo que habían aprendido mientras habitaban con Yahvá, solo obedecían, y a pesar de sus dudas, no decían nada, ya que ellos creían que eran órdenes de Luzbel, y Luzbel, en la casa del Creador, siempre había sido muy honesto, ya que ellos siempre habían estado a sus órdenes, y siguieron a Luzbel, al dejarse llevar por las intrigas de aquellos malos mensajeros que les dijeron que el Creador estaba cometiendo una injusticia con Luzbel. Y como lo amaban, lo defendieron haciendo a un lado al Creador. Fue así como hubo toda clase de desobediencias hacia el Creador, siendo todos culpables, tanto manipuladores como manipulados. Mientras, Luzbel, ignorante de todo, se refugiaba en la soledad, alejado de todos, con una esperanza guardada en lo más profundo de su corazón: volver a su hogar al lado de Yahvá, el Creador. Fue así como todas estas vidas continuaban su ir y venir, su peregrinar por la tierra. Jesúa o Jesús regresó, y aquellos 12 discípulos tuvieron que demostrarle al Creador su amor y obediencia, cada uno de ellos entregando el cuerpo en la batalla. Unos aserrados, otros colgados y martirizados, unos a espada, pero otros entregaron el cuerpo en el tiempo de Jesús,
de formas espantosas para despertar el sueño. Y justo cuando estaban en el tiempo más difícil de aquel sueño, eran despertados y vueltos a casa para llenarse de nuevas fuerzas, y así regresar a su peregrinar por la tierra. Porque había que regresar, ya que aquella hija del Creador no podía alcanzar su descanso, y alguien más debía volver, aquel al cual le designaron 7 tiempos, hasta que entendiera que uno es el Creador, y Él es el que puede hacer lo que le parezca bien para nosotros. Luzbel y los que quisieran seguirlo nuevamente, y los que no, lucharían contra el Creador hasta el final, ya que no entenderían, convirtiéndose así en la bestia, que es igual a un ser sin entendimiento. La escritora. Yo le pregunto, ahora que sabe la verdad sobre María, Jesús y Luzbel, ¿cómo considera usted a María? ¿Cree que la manera en que Jesús fue concebido fue pecado o desobediencia? ¿O fue obediencia al Creador? Y en cuanto a Jesús, ¿el hecho de que sea totalmente humano hace más valioso su sacrificio o no? ¿Cree que el haber nacido del amor fue lo más correcto o hubiese sido mejor que naciera de una relación puramente sexual, sin que existiera el verdadero amor entre aquellos que lo traerían al mundo? Y en cuanto a Luzbel, después de leer toda la verdad sobre él, ¿cree que el Creador lo aborrece? ¿Aborrecería a un hijo que hiciera maldad en contra de usted o esperaría el momento de su regreso pidiendo perdón? ¿Le daría otra oportunidad o lo condenaría? Y después de la muestra de amor que Jesús nos dio, ¿realmente cree que Luzbel no puede ser perdonado? Si también es nuestro hermano. Y como lo hacemos la gran mayoría de seres terrenales, cometemos errores. Pero para eso vino Jesús. No para condenarnos, sino para salvarnos. ¿Cree que si Él predicó que amemos a nuestros enemigos, Él no ama a aquellos que se volvieron enemigos de su Padre? Le hago estas preguntas con el fin de que reflexione y que después de haber leído con objetividad esta verídica historia, haciendo a un lado los tabúes religiosos que lo apartan del verdadero Dios, prepare su corazón para que lea la parte final de ya que si hasta ahora se han tocado diferentes temas que resultan difíciles de creer para la mente, que no están abiertas para recibir la verdad, lo que viene lo puede espantar. Pero me imagino que si pudo llegar hasta esta parte de la lectura, es porque usted ha sido elegido por el Creador y por Jesús para conocer sus secretos. Jesús dijo: si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales?